Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Douglas Rodrigo Rada Parejas. Soy el curador de Kiosco. Estamos en el año 2026 y tengo una invitada muy especial para mí. Saben que les voy a contar algo. Yo viví en México mucho tiempo, pero me costó mucho entender el arte contemporáneo y la realidad boliviana. Me parece que hay un lapsus que en los años, que a finales de siglo, era como más evidente y más problemático. Entonces yo me encontré fascinado con el arte contemporáneo en la universidad por mis compañeros, mis profesores, los museos de México, del país en el que yo vivía. Y llegué y cuando empecé a hacer exposiciones aquí yo era un marciano total. Me di cuenta que la diferencia entre los artistas, la línea que separaba a los artistas de la gente común era muy grande, que es un problema que hasta el día de hoy tenemos y creo que todos estamos conscientes del mismo. Pero un día Micaela Pentimali, a la cual yo conocía desde que era un adolescente, me llamó y me dijo, ven porque quiero que hagamos una exposición tuya y no sé qué. Y fui con mi portafolio, que estaba impreso en esa época. Y entonces, Micaela en ese entonces, ese día, estaba con una señora que estaba ahí. Y entonces nos pusimos a hablar sobre el arte contemporáneo y sobre algunas de mis obras. Esa es la primera memoria que tengo yo de Ligia. Y con algunas aproximaciones a la obra de arte y a la percepción artística que me parece que son importantísimas y de las cuales rara vez hablamos. Siempre terminamos hablando del contexto cultural y dejamos hablar de la evocación artística, que es una de las cosas que debería importar más. Entonces, bueno, le agradezco mucho a ella que estar aquí una vez más conmigo sentada. El año pasado estuve en su taller, vi la realidad de un artista como ella. Es emocionante para alguien como yo y para alguien como Florencia que está detrás de la cámara, encontrar tanto amor al arte y una capacidad tan devota a vincularse con la materialidad artística y tratar de darle cierto sentido. Su taller es su casa, está repleta de obras. La línea entre la vida y la obra me parece que no queda clara. Está ahí. Y bueno, es emocionante su taller, su trabajo. Y por supuesto, esta noche tengo una exposición acá en la Galería Nube. Es una invitada especial nuestra. Ella está exponiendo acá sola. Y por eso ella está aquí conmigo en mi oficina, en la Galería Nube Kiosco, en el edificio del kiosco. Hola Ligia, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, gracias por tu memoria. Que es importante saber dónde uno entra en la vida del otro como artista, y eso creo que para nosotros tiene un simbolismo especial. Es un alimento de alma que uno acaba teniendo con los colegas y la resonancia personal con los colegas también que hacen arte, que se preocupan por esa materia de trabajo y de vida. Como tú dices, mi casa es taller y si saco la tela de la mesa es comedor, así que es simultáneo en el caso, ¿no? Y gracias por invitarme. Me emociona mucho estar acá, que voy a volver a decir eso, que estoy viendo por primera vez mi obra en un espacio que uno piensa siempre que exponer sus cosas dejaría tener una cierta distancia con tu forma de ser como artista y el objeto que produces. Y aquí ahora estoy teniendo esa sensación de que he producido algunas obras de arte para mí, para quien sea, ¿no? Creo que en algún momento vamos a poder hablar sobre la emoción que generan las obras. Me parece que eso podemos ponerlo en debate. Si la obra artística genera emoción o está realizada para generar emoción. Creo que eso podríamos hablar después. Pero empecemos por el principio. ¿Dónde naciste y cuál fue tu primera aproximación al arte?
es la historia tradicional de una niña que empieza a dibujar muy temprano, llama la atención de los familiares, recibes ese elogio de qué lindo, qué haces, qué dibujas, pero mi mamá tiene una formación artística también, en música, y sus hermanos también una formación en arte, pero amateur. Entonces mis primeros libros de arte gané regalados con 12, 13 años de un tío mío, y los elogios de mi mamá. Entonces, entre los libros de mi tío, con los clásicos, Cézanne, Van Gogh, y de repente uno busca otras alternativas, pero para mí el arte siempre fue un lugar de mucha seguridad de mi subjetividad. Entonces, cuando todos en el colegio, en la vida, se miden quién es el mejor en el deporte, quién es el mejor, en nuestra sociedad todo está un poco focando eso, ¿no? De la excelencia en algo, del destaque de los hijos, de las personas. Y yo tengo una cierta antipatía, digamos, por todos esos profesiones o mismo amateur, que es el primero de la clase, el primero que gana el premio, la medalla de oro, todo eso que es el destaque máximo de una persona, siempre me parece que excluye la gran mayoría, ¿no? Ser el mejor en algo excluye mucha gente que no lo logra y que se siente infeliz. Y para mí el arte es un lugar, el arte para el artista mismo, sea profesional o no, es el lugar donde tú eres tu medida máxima, sea como sea. Y ese lugar a mí me parece muy humano, de mucha tranquilidad y de un equilibrio también con la sociedad que está afuera y siempre intentando medirnos, ¿no? De alguna manera entre el fracaso y el éxito. Entonces yo prefiero también decir que no me gusta usar la palabra obra, mi obra, digo siempre mi trabajo. Me parece más simpático y más real, ¿no? Uno hace un trabajo, pinta, dibuja. En arte yo creo que es una forma de ser más que nada, hacer arte. Porque la dedicación a ese trabajo también es un desafío. Los obstáculos de la vida a veces te llevan para otros lugares, ¿no? O porque tú tienes que trabajar en otras cosas para solventar tu vida económicamente. Y eso siempre he buscado tener presente, no vivir solo del arte. Entonces tiene un lado mío que es el trabajo para mantenimiento económico de la vida y el otro que es el lugar de placer, de búsqueda, de espejo tuyo. Yo creo que el arte para mí es mi espejo. Entonces no hay equívoco, vamos a decir así. Mismo que yo me equivocara, me pertenece el equívoco también. Entonces es un dominio del lenguaje, es un dominio de formas de pensar y una tranquilidad que no tengo que prestar, ¿cómo decir? No tengo que justificarme. Estoy donde estoy. Los otros pueden juzgarme y yo estoy en ese lugar y me tranquiliza. Y por eso a consecuencia de todo eso, estudié artes en Porto Alegre, yo soy del sur de Brasil, y justamente pensando en mi solvencia, estudié pedagogía del arte na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, uma das mejores universidades casualmente, y una universidad en un solo predio donde había teatro, música y artes plásticas. Entonces creo que a pesar de ser un espacio pequeño, era de una riqueza increíble, ¿no? Estudié un poco de flauta y convivíamos con los alumnos de teatro, entonces era muy multipluri en ese sentido. Era el tiempo de las Ligias Clark y Ligia Pape, casualmente, ¿no ves? Por casualidad. Pero vas a tener que decirme de qué año estamos hablando. 60, años 60. Dictadura militar también en Brasil, brutal. Mira tú, qué un contraste era para mí también. Ni siquiera yo creo que he podido percibir la gravedad
por estar en esa escuela de artes y transitar con todos esos jóvenes que hacían arte. En los años 60 y 70, 72 terminé mi universidad en Brasil, Pedagogía del Arte. 72. Y después te fuiste a Europa. Sí, porque por casualidad alguien me ha dicho, como todos tenemos esa cosa de querer salir, en mis tiempos también, en la dictadura militar era una austeridad muy fuerte con temas de las materias humanas. Me postulé a una beca para Alemania, las becas del DAD, que son famosas, sin saber alemán, y pensaba, no voy a ganar, como siempre uno hace, ¿no? Ay, te postulas, sí, pero no sé alemán, no pensaba en absoluto en Alemania, y gané la beca. Así que me quedé en pánico un poco, durante la dictadura militar en Brasil estaban prohibidas todas las becas de humanas. Entonces recibí también un telegrama en ese tiempo, un telegrama del Itamaraty de Brasil me prohibiendo salir de Brasil, que no prohibían salir, prohibían asumir esa beca, ¿no? Y fue el agregado cultural alemán que eso fue ya 76, debe ter sido 75, la beca empezaba 76, me ha dicho que yo tenía que tomar esa beca, salir de Brasil de turista para ir a Alemania contra la voluntad del Itamaraty, de las relaciones exteriores de Brasil. Entonces salí como turista y llegué a Alemania de esa manera, un poco accidental, digamos. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Europa? Me parece que estuviste también en Italia, ¿no? No, en España. Ah, en España. Yo fui mi beca era para artes gráficas en una maestría, pero yo terminé la maestría y empecé la universidad en Berlín de pintura. Me postulé como una alumna normal, digamos, y he hecho los 5 años de pintura en Berlín, no tiempo de los años 70, 80, que es el tiempo de los nuevos salvajes alemanes, die Neue Wilden, Baselitz, Immendorf, Middendorf, todos ellos, Salomé, Elvira Bach, eran todos los nuevos, a ola de los nuevos expresionistas. Y yo continuaba. Esos son los 80s, ¿no? 70, fines de 70 a mediados de los 80. He estado en Berlín de 76 a 86, 10 años más o menos. En Berlín. Ahí fui a México un año, viajando así por todo el México para hacer una sanación de los países nórdicos calvinistas y protestantes, para descansar de esa cultura que es bien diferente de la mía, y la nórdica en el caso. En México me quedé un año haciendo un viaje así, libre. ¿Cuándo? 86, 87. 87 retorno a Berlín y de ahí voy a Barcelona. Y ahí en Barcelona me quedé 5 años. O sea que estuviste hasta los 90 en Europa. Eso, 93, 94. Y después decidiste venirte a vivir a Bolivia. Bueno, ya estabas con esta condición profundamente nómade, ¿no? Sí. Entonces ya dijiste, bueno, ya, ¿dónde voy? Claro. No, ¿Qué puede mal ir sal? ¿Por qué Bolivia? Por eso, porque eso iba a decir ahora, porque he conocido a mi ex marido en Berlín. Era un paseño estudiando economía y administración de empresas en Berlín. Entonces, él fue a trabajar a Barcelona, por eso yo fui también con él. Después de ya estar ahí, después de mi vuelta de México a Alemania, ¿no? Ahí nació mi hija y mi ex marido decidió venir a Bolivia a vivir, O sea, trabajar. Viniste por amor. Por amor, se dice.
No sé, tú dime. Ya. Si es Fue por amor, amor, sí. y hay que aceptarlo. Sí. La mayoría de las mujeres tenemos ese camino, ¿no? De cambiar de lugar es muy típico, que cambies porque te acoplas a la decisión del otro, ¿no? Entonces está bien, pero fue un cambio para mí muy bello porque es una cultura que uno se da cuenta que es Sudamérica. Un año en México y después venir a Bolivia, para mí como brasileña del sur, me parecía entender lo que era Sudamérica, porque solo con Brasil y solo estando en el sur no consigues entender lo que es la cultura sudamericana, porque son culturas, la mía, de migración europea al sur de Brasil, como Argentina, Uruguay. Es muy diferente el entorno, la educación, los códigos. No había un filtro, que es como un asentamiento que viene de Europa a algún lugar de América, por decir, África o Asia, y crean ellos ahí su entorno. Entonces la religión, la forma de comer, la forma de pensar, ser inmigrante. Yo destaco para mí mucho eso, porque tengo 2 abuelos que han sido inmigrantes italianos a Brasil. Y creo que ahí hay un tipo de entender la vida de forma diferente. Ahí sería que discutir qué sería ese diferente, pero para mí es como acoplarse a un lugar y crear una realidad un tanto, para mí, artificial de cierto punto. Porque es como ser europeo fuera de Europa en los trópicos. El clima es otro, la realidad es otra. Hay un tema cultural que me parece muy brutal, que es el racismo de las culturas que migraron fines del siglo XIX, inicio del siglo XX. Hay un racismo, hay un cierre, ensimismamiento, creo que sería la palabra, ¿no ve? De cerrarse en sí mismo, de conservar el mismo idioma, italiano o alemán. En Brasil, la colonia alemana es gigante también. Fue una de las primeras. Los alemanes en Brasil llegaron en 1822, las primeras migraciones alemanas al sur de Brasil. Mis abuelos 1910 por ahí, ¿no? Ya una de las últimos grupos, digamos, de migrantes. Ahí vinieron los japoneses. Casi cuando se fundó Bolivia. 1800. No, claro, hace 200 años, ¿no? Ya, los alemanes, Ajá. los italianos después. Y después en Brasil todos los demás, ¿no? Árabes, europeos, asiáticos, chinos. En Brasil la colonia china también es muy antigua. Bueno, yo creo que aquí también hay de esos. Sí. Hay también italianos, Sí. También hay yugoslavos, hay lo que nosotros los decimos turcos y menonitas, y hay otros. Ajá. Pero me parece que Brasil ha germinado en otra cosa, ¿no? En lo que a mí yo pensaría en la antropofagia, que nosotros no la hemos entendido. En aceptar como cierta condición local, sí. Y un poco como apropiársela sin temor, sin vergüenza, ¿no? Depende, tengo un problema con eso. Ok, estamos para eso. Yeah. Apropiarse, sí, pero ¿quién es contra quién? Hay una apropiación para mí con un tinte racial que yo no acepto, digamos, en Brasil, no caso, que son la migración europea. Cuando llega a un lugar de Sudamérica y creo que de África y Asia, crea un problema de racismo, lamentablemente. Entonces nosotros, digamos, europeos blancos, nos expandimos, pero para esa expansión, las poblaciones autóctonas originarias, en el caso de Brasil, las africanas, que han venido como fuerza bruta de trabajo y han estado 300 años produciendo la riqueza de Brasil, prácticamente mano de obra esclava total. Entonces nos expandimos, pero a costa de ellos se encogieron. Y ese desnivel nunca se acentúa.
Y a mí me gusta tomar siempre en cuenta que esa asimilación que tú hablas, sí, es bella dependiendo de cada región, pero hay un avasalamiento racial en eso también, de considerarse su cultura más importante, su racialización más importante, etc. Hay diferentes niveles, digamos, de discriminación y racismo, pero que hay. Siempre se dice que en Brasil no hay racismo, pero siempre cuando somos mayormente los blancos que decimos. Cuando tú vas a preguntar eso a una población bastante afro-brasileña, tú vas a escuchar otra realidad. Y si tú vas a preguntar a una comunidad indígena, vas a escuchar otra realidad. Entonces yo me eduqué también con esa idea muy bella de nuestra mezcla de razas, y es verdadero eso, pero hay una connotación todavía muy fuerte entre grupos blancos. Para decir blancos ya es así un poco como raza, que ya no se habla más de eso, nadie es blanco, pero los que se consideran blancos tienen un teor racial siempre muy presente. Y eso yo me gusta siempre colocar esa diferencia, porque vengo de ese lugar donde uno dice, no hay racismo en Brasil. Sí, cuando miramos, somos todos casualmente blancos, somos todos casualmente de abuelos europeos, digamos, ¿no? Entonces, sí, hemos hecho. Y yo creo que la mezcla se ha dado de los que menos han querido problematizar ese tema, ¿no? Que son las clases populares. Yo entiendo bien eso, porque a mí me segregan todo el tiempo por collar. Y ¿ves? Hay una diferencia tan pequeña, yo diría también. Y todavía hay esa es una dificultad nuestra, que yo creo que Brasil, por la multiculturalidad, realmente hay bolsones que son así, libres. Tú preguntas muchas veces por un brasileño, ¿y cuál es tu origen de tus abuelos? No saben. No sé, una mezcla de indígenas con afro, con holandeses que han estado casi 100 años, los holandeses en el norte de Brasil, que uno ni percibes más esto, porque los portugueses los han, ¿cómo se dice?, combatido o expulsado de las tierras del norte. Pero es lindo ese teor, pero hay también ese problema. Y ese problema más que nada es de São Paulo para abajo al sur. São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Yo tengo una pregunta al respecto. ¿Cómo entiendes esa misma reflexión aquí en Bolivia sobre el racismo y la segregación? ¿Y cuáles crees que son nuestros retos como comunidad? Acá, mi realidad es la paz, ¿no? Siempre he vivido solo en la paz. Yo veo que hay una segregación y hay un racismo fuerte todavía entre los indígenas y los que dicen blancos, la sociedad blanca, digamos. Blanca entre comillas, porque no hay eso, ¿no? Pero digamos, descendientes de europeos que migraron a Sudamérica, ¿sé de dónde? Y los indígenas aymaras, quechuas o guaraníes que han estado, los que han estado y los que han llegado. Creo que en Bolivia habría que hablar siempre así, porque aquí es bien fuerte la separación. Bueno, pero el otro día Jimena te lo decía, usaba la palabra que me llamaba la atención, se refería a los blancoides, por no decirles blancos. Y bueno, hay que decirles de alguna forma, y claro, blancos no son, sí, así que bueno. Sí, no son. Sí, pero cuando dices también, todos somos mezcla, sacas el problema del racismo de la mesa, ¿no? No, pero somos todos una mezcla, somos todos mestizos. Sí, pero cuando uno es más claro que el otro, siempre hubo, y en lugares de poder hay una exclusión. Las maneras de autoidentificarnos son complejas. No creo que sea tan fácil decir, bueno, soy Coya, soy Cama. Creo que todo eso es como bastante más difuso, como lanzar como una solución como pura sobre el tema, ¿no? Es bastante complicado.
Por eso lo digo, porque yo sí soy mestizo en muchos términos, soy de por allá y un poquito más allá, entonces, pero eso me define también. Pero eso no es una condición cultural, es una condición racial, ¿no? Yeah. O sea, racialmente soy mezcladita, ¿no? Yeah. Pero entonces culturalmente, Ahí es diferente. claro, no es lo mismo. Yeah. Solo para decir, yo estoy a 50 años fuera de Brasil. Mira tú, 50. He vivido en Europa, un poco en México y acá una gran parte. Yo me identifico como inmigrante, nieta de inmigrante en Brasil. Yo me identifico totalmente con Brasil. Yo no he podido asimilar, digamos, ter vivido 11 años en Berlín, Alemania, que soy media alemana por eso. Y estoy a 30 años acá y cuando un taxista dice, ¿cuántos años está acá en La Paz? Digo, ya casi 30. Entonces soy paseña. Yo pienso, pucha, pero no consigo ser paseña tampoco. Yo creo que hay un lugar en uno, que no sé cómo se definiría cada persona, que yo mismo me extraño ser tan brasileña como el último resquicio de ser nómada. Es decir, cuando tú te desprendes de tu cultura es muy doloroso. No es así como, estoy fuera paseando. No, uno hace un esfuerzo para adaptarse, hace un esfuerzo para mantener el idioma. El idioma para mí es hablar portugués, es con mi hija en casa y ella estaba siempre también estudiando fuera, que es decir, que mi desarrollo del lenguaje emocional también es una cuestión de rescate de mi identidad. Pero yo no sé por qué, pero siento que mi trabajo artístico siempre aparece una cosa media brasileña ahí, que sería de entender justamente el lenguaje de las abstracciones, de la intensidad de colores, de jugar con ideas minimales, el arte concreto que siempre me gustó. Eso todo carrego conmigo. Podría ser como para no perder todo en el camino de tu vida, que tú te agarras de ciertos códigos culturales de tu infancia y de tu pubertad. Entonces yo creo que para mí, yo me siento brasileña y no, cuando dicen Ligia es puntual, muy alemana, no, porque siempre sí, quiero siempre explicar, no es por alemana, es por brasileña, vamos a decir así, ¿no? Pero uno tiene unos clichés que es simpático manejarlo, pero yo no tengo otra identidad. Y eso me gustaría decir, si tú miras mi trabajo artístico, que es el reflejo más espontáneo de códigos inconscientes en uno, yo creo que no asimilé mucho otras culturas para decir que tanto me gustan los tejidos bolivianos. Yo trabajaba en Berlín ya con hilos. Recuerda que mi primera instalación acá también fue con hilos en la Galería BHN. Pero el hilo que usaba yo de lana cuando viajaba... ¿Eso cuándo fue? Acá, en Bolivia, 1994. En la Galería del BHN. Pedro Carejazo. ¿Cuándo era el director el Pedro Carejazo? Yo trabajé en Barcelona, la instalación con hilos que he hecho, ya era así, porque venía de Berlín. En la mía escuela de artes me parecía lindo estirar un hilo. Nunca he tenido taller, nunca uno tiene condiciones económicas de muchas materialidades, espacios y abundancias. Entonces, un día coloqué un hilo así atravesando el taller, que era taller de grupo en la universidad, y pensé, qué lindo, ese es un dibujo tridimensional. Eso te estoy hablando, 79. Yo entré a la universidad en 76, en Berlín, 77, y me quedé hasta 87 más o menos por ahí, ¿no? Debe ter sido inicios de los 80 o por ahí, 79, 80. Ese hilo me fascinó y empecé ni siquiera a tejer, a hacer dibujos con hilo de lana negro. Y yo digo, qué lindo eso, porque es bien minimal. Y cuando empecé a hacer unas tramas así más geométricas, y cortaba eso y aquí los hilos caían, encontraba ya bellísimo eso de la inmaterialidad.
siempre he tenido algo así, un poco contra lo peso. Jamás haría una escultura en metal, jamás. El peso de la materialidad, de una cosa que pones ahí no desaparece. Y esa flexibilidad del hilo, ese estar y desaparecer. Yo terminé mi exposición, la primera que he hecho en Barcelona, y tenía 4 bolsas de hilo que corté todo, clavitos, y desapareció. Yo creo que ser nómada en la vida como artista tiene esa belleza de no hacer volumen, de no ocupar espacio, de no pagar. Es una forma de pensar en voz alta, vamos a decir así, con mis hilos. Cuando he hecho la exposición acá en la galería de BNP, que se llamaba, no recuerdo el nombre. Nos vamos a disparar, esperemos un ratito. Ya. Nos vamos a disparar. Ya estoy. Sí. Ya. Tuviste un hijo. Una hija Que tiene 30 años. 30, en Barcelona. Barcelona nació la Paola. Vino para acá, tenía 4 años prácticamente, Paola, casi 4. ¿Ya habías hecho estudios, posgrados, todo concluido? Todo concluido. Mi maestría y mi graduación, que se llama también maestría en Berlín. Ya solo trabajaba con arte. Pero no eres de la generación de los hippies, ¿no? Debería haber sido por la edad y por la época, pero nunca he sido hippie, ¿no? Nunca he sido hippie. ¿No? Como persona, sí, no. De vivir libre. No, yo siempre trabajé en Berlín. Yo trabajé cuando terminó mi beca. Yo trabajé en la Jüdische Gemeindehaus, lavando platos en la Sociedad Judía de Berlín. En la Fasanstraße, trabajé en fábricas, trabajé cuidando de niños, lo que todo el mundo hace cuando es extranjero en algún lugar, y me mantenía así también. Pero tenías condiciones migratorias estudiantiles. Claro, solo esas tenía. Y que cuando se acabaron, se acabaron. Pero ahí da la casualidad que voy a Barcelona a vivir con mi chico en esa época, entonces, que se tornó mi marido después, ese boliviano. Y después Ex-marido. Sí. Bien. Entonces, de repente te has saltado y te has puesto a hablar del proceso. Pero hay una cosa que no me quiero perder yo, y es hablar de cómo el proceso se materializa. Ayer dijiste algo en una de las entrevistas que me sorprendió, que las pinturas abstractas como esta tienen cierto perfil tal vez textil, y eso es una cosa que a mí me interesa abordar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? Ya yo mismo aprendí que la arte abstracta de Brasil, formación europea, vas a Europa a estudiar, formación que te dan es Kandinsky, que he comentado, ¿no? Paul Klee, pero principalmente así la arte abstracta surgió con incluso el constructivismo ruso, más que nada, ¿no? Aprendí eso, arte abstracta surgió en Europa. Cuando llegué acá, en Bolivia, he dicho, pero los textiles son una abstracción gigante, microscópica. Entonces, de ahí, mis hilos que yo hacía de estirar en el espacio, han dicho, parece tejidos. Yo digo, claro, parecen tejidos, no hago para tejer ni para sustituir, no vengo de esa cultura del textil, porque todos los textiles... Y del uso también. No. O sea, el textil se usa, ¿no? Sí, nada, pero la abstracción y el cruce es abstracto, tanto cuanto mi entendimiento de mi propio trabajo, digamos así. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es la educación formal académica europea, que dice que abstracción empezó en Europa. Cuando yo llegué aquí pensé, abstracción estaba acá, en un caso, acá Bolivia, Sudamérica entera. Lo que son los tejidos andinos es absolutamente, los más sencillos que tienen esas franjas lisas, los más sencillos, esas colchas que hacen para se cubrir,
es una arte totalmente abstrata. El pensamiento es abstrato. El pensamiento prehispánico acá era abstrato, sin ningún prejuicio de decir, ay, no se está viendo nada, no se entiende lo que es. Era absolutamente familiar. La geometría era familiar, la composición cromática en degradés era familiar de las culturas prehispánicas. Los españoles cuando entran, es que la comprensión de la figura anatómica de los angelitos, de la Virgen María, de todo eso, vestidas, que aparecen solo las manitos y los pesitos desnudos. Es una cosa terrible, porque hay una censura al cuerpo, una censura de las jerarquías de quién podía estar presente en la obra de arte, en la tela, vamos a decir, son todas mayormente religiosas. Entonces ahí entra un puritanismo, hay una segregación, hay una escala de valores, quién es importante es grande, quién no es importante es pequeño, hay una ruptura formal total con lo que es prehispánico. Y yo me identifico con lo prehispánico, obvio, porque digo, qué maravilla. Pero hay algo que es peligroso de lo que acabas de decir. Yo sé. Es una lectura de una historia del arte occidental. Y eso es peligroso. Yo puedo pensar en un textil y decir esto es artístico, pero está corrompiéndome mi percepción histórica sobre el arte. O es una ruptura, ¿no? Igual la visión misma de la ruptura es occidental. O sea... No, es que el occidental... La cultura occidental segregó a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano las expresiones culturales, porque ellos no tenían el artista, todos hacían arte prehispánico, ¿no? Son artesanos, son figuras divinas, son etcétera, pero la variedad es infinita seguramente. A mí lo que me molesta es la devaluación, no entrar a la historia occidental, lo que era la cultura, que ahí es el problema de la colonia, ¿no? Tú entras en un espacio y dices que ese espacio no existe y impones tú, Jesucristo, angelitos y Virgen María, como códigos universales del pensamiento. ¿Dónde han llegado los europeos? Han dicho, la humanidad es así. ¿Qué era la humanidad? Para ellos, en el sur de España, por decirte, o en Portugal, los países que han tenido colonia, por decir, Inglaterra, Francia, España y Portugal. Tomamos los 4 que han tenido colonias por todo el planeta. Ellos han llegado. ¿Dónde han llegado? Han dicho, lo que existe no es real, no es nuestro valor. Entonces, si tú llegas a una comunidad e impones una realidad, y estamos hasta hoy, para mí, corriendo atrás de los ismos europeos hasta hoy. Lo que pasa, ¿dónde los libros que lees, las exposiciones que ves. Así como yo digo ahora como chiste, he estado hace poco en Londres, en la Tate Gallery, y había la araña que todos nosotros que hacemos arte conocemos de Louis Bourgeois, la araña. Me puse bajo la araña, he dicho, mi hija me fotografa porque ahora es la cúspide de la cúspide. He hecho mi doctorado, mi postdoctorado. ¿Por qué? Porque es el mito. He tocado el mito. Y digo eso como chiste, como parodia. Porque toda nuestra cultura colonial acomplejada además, que es una pena, si no tuviésemos complejo de inferioridad estaría bien, pero tenemos, de llegar allá y recibir el bautizo. Es decir, yo estudié en Europa, fui bendecida también con mi título de maestría en una universidad alemana, que es aún más peculiar porque no es familiar nuestro la cultura alemana de modo general, digamos, ¿no? Para los inmigrantes en Brasil, sí. Entonces vivimos ese desfase que para mí siempre me ha perturbado,
Y por eso pensé yo, ahora que estoy en Europa, voy a me liberar de ese complejo de decir, no hemos llegado todavía a ese nivel de ellos. Siempre vamos a tener una Louise Bourgeois con la araña sobre nuestras cabezas y siempre la Tate Galerie va a ser la Tate Galerie para nosotros. No sé si siempre, pero por lo pronto. Bueno, por lo pronto China, ¿no ve? Nos van a comer todos. Pero quiero decir, de mi generación. Pero no tiene que ver eso con un sistema cultural y de espacios de legitimación, que es una cosa que yo hablo todo el tiempo. O sea, pero imposición no, pero vivimos de la imposición. No hay cómo independizarse de eso. Has aprendido especialmente el arte, ¿no? El arte está atrapadísimo ahí. Sí. Los únicos que tratan de pelearse con esa lógica son las escuelas de arte, pero siguen enseñando arte más antiguo, pensando que así se están escapando de la contemporaneidad del arte internacional. Pero ahí viene un malestar nuestro, justamente que es ahí para una discusión a largo plazo, cuando no quieres aceptar la modernidad, pero ya con la escuela tradicional europea. Es decir, dentro del europeo, el más conservador que se quedaron en las escuelas de arte, un conservadorismo brutal, perspectiva, todo eso, cuerpo humano. Ok, pero cuando surge una instalación o performance, ellos son contra esa modernidad, pero han optado, o como se dice, han incorporado a su lenguaje plástico un conservadorismo renacentista. Todavía dicen, ay, Renacimiento, ay, Caravaggio. Y nos dicen, ay, Baselitz. ¿Por qué? Entonces, ahí tenemos un problema, creo, ¿no? Pero nosotros... Pero vivimos con eso. Pero todos tenemos ese problema. Ese problema no solamente se da en Bolivia, ¿no? No, para todas las colonias, todos que fuimos colonias. Sí, todos los que fuimos colonias tenemos ese problema. Y yo creo que los mismos estadounidenses que no viven en Nueva York y en Los Ángeles tienen ese problema, porque yo quisiera que un americano de Arkansas venga aquí como a hacerse que vive en el centro, ¿no? O sea, igual hay centros y periferias y hay espacios marginales en los mismos países que nosotros determinamos como centrales. Sí, pero si vives, creo, no fui a Francia a estudiar, pero si vives, digamos, en Alemania, yo creo que un artista alemán no tiene ese conflicto, tal vez con la modernidad post Segunda Guerra Mundial, sí, porque los americanos han exportado su cultura a como dé lugar, el expresionismo abstracto, por ejemplo, ¿no? Fue posguerra para mostrar que los alemanes, ahí digo que los norteamericanos son el país del futuro. Siempre hay una interferencia y la colonización siempre se da a partir del poderío de un país cuando penetra en el otro. Pero el tema de las colonias es que se quedaron siglos cerrados. Hablemos de la muestra. Sí. Hablemos de la muestra para no desorientarnos. Entonces ya ha quedado claro que eso tiene que ver con el textil, que hay como una mirada, hay como una especie de condición híbrida que vincula como el tiempo invertido, el color, y también cierta mirada de lo local que se proyecta en el textil. Sí. Ahora, creo que es importante decirle al público que esas obras no están en la exposición. En la exposición hay otras que están obviamente en la sala. Abierto. Tengo la impresión de que eso aquí era así como una formas mucho más silenciosas y estructuradas, esta obra. De línea. Ahora lo que veo en mi exposición, en mis últimos trabajos, parece que se abrió el tejido. Si tú ves los trabajos negros, parece que de ser una fibra bien pegada, como esas de acá, hilo, línea tras línea, parece que abrí la trama. Entonces hay formas ya triangulares que causan más movimiento, eso es más rígido, ¿no? O horizontal y vertical, Empecé a abrir los espacios, las tramas. Eso sí creo que eso veo yo más que nada ahora en mi trabajo, ¿no? Pero no dudo de volver a ese minimal
espacios minimales, formas minimales, son esas. Y ese tejido, la trama del tejido, la trama de un tejido, los hilos de lana o de algodón o de seda, es una trama cerrada. Cuando tú la abres, puedes ver espacios vacíos y en esos espacios vacíos tú ves la formación de una geometría diferente. Entonces yo creo que me he abierto en la exposición ahora, solté un poco la contención gráfica y le he dado un poco más de espacios para interconectarse, ¿no? Pero no sé si me voy a quedar mucho tiempo en eso, porque el punto, la línea, la trama es mucho más silenciosa y mucho más difícil también de soportar haciendo. Eso es mucho más insoportable de hacer, porque cuando dejas las líneas fluir y hay una espontaneidad, hay algo accidental, juegas con los colores siempre se acoplan uno al otro. Entonces estoy en una etapa, creo, que es más o menos para eso, ¿no? Mi sueño sería hacer una tela así gigante con 2 colores y nada más, pero nunca he logrado hacer eso, porque me oculto también. Yo creo que hay un tema de no hacer un lenguaje muy explícito cuando uno es minimal en su dibujo, en su estructura espacial, digamos. Y bidimensional, mayormente acaba siendo bidimensional cuando tú tramas, tú no creas perspectiva. Entonces, la perspectiva da profundidad y mi trabajo casi siempre es plano sobre plano, pero no hay perspectiva, no hay creación de un espacio de narración. Por eso creo que soy más ligada a la iconografía de un textil do que del Renacimiento. Profundidad, personas, objetos en un espacio dado de 4 metros de profundidad, de 10, no hay un paisaje al fondo, no tengo referencias de una figuración. El ser humano no está ahí para mí, en mi trabajo. Hay sensaciones, hay una... Pero estás tú. Yo sí. Pero estás tú, no puedes alejarte. Sí, pero uno está en formas ya tal vez atomizadas, ¿no? Es decir, una parte tuya aparece ahí, mismo que te ocultes como emocionalidad. Yo no hago una narración, hay arriba y abajo, hay un lugar correcto y otro no. Yo creo que obras así abstractas evitan una narrativa literaria. Evitas la narrativa literaria, huyes de eso, huyes de decir dónde está, quién está en la obra de arte, ¿no ve? Una cosa que a mí me preocupa de estas obras es el paso del tiempo. No solamente el paso del tiempo en tu propia percepción, en tu labor, en el tiempo que tú pasas ahí, sino en la realidad de hacer un trabajo manual tan silencioso y tan largo. Pero es lindo eso, porque yo creo que abres mano de todo lo que es espectáculo, todo lo que es así, es anti-carnaval, es anti-mostrarse, es la reducción mínima de las cosas, vamos a decir así, es anular toda la estética también de... Claro que tiene estética, pero la estética así que te compra, que tú dices, ¡ay, qué bello! Creo que evita incluso eso, ¿no? Pues, ¡ay, qué estructura interesante! ¡Ah, está interesante! Sí, tiene una espacialidad, el todo. Pero no tiene una narrativa. No estoy contando historias. Entonces, eso me libera también, creo. O sería muy complejo hacer una narración, ¿no? Crear una historia, crear un tiempo, crear un desarrollo. No va por ahí, creo, para mí. No sabería hacerlo, tal vez. ¿Qué será? Uno no domina totalmente lo que hace, ¿no? Cuando eres artista, como dicen artista, de cuando estás creando, te huye de tu propia capacidad de decisión.
empiezas así, de repente por la mañana tú miras y dices, ¡ah! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Tengo eso todavía, y tengo 78 años y voy a continuar. ¡Ah! ¿Qué he hecho? ¿No? La sorpresa de sí mismo. Y creo que uno a veces hace arte por necesidad de existir de alguna forma. Pero existes en tu materialidad corporal igual. Sí, sí, pero no es muy ¿No es suficiente? intención. No. Lo que yo me pregunto es, voy a hacer una referencia al pasado. Un día hablé con Roberto Valcárcel y yo le decía, todo el tiempo se lo decía, yo no sé si me arrepiento o no, tengo conflictos. Le decía, ¿qué esperas sobre tu obra en el tiempo, hacia el futuro? ¿Cuáles son sus expectativas? Roberto todo el tiempo decía que él no tenía expectativas, algo que es probable. Pero no sé, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son tus expectativas? No tengo. De que mi obra sea, no tengo esa expectativa, nunca la he tenido. No. Es tan necesaria para mí que estoy agradecida de poder existir haciéndola. Pero no creo que sea... ¿cómo decir? De que he dejado un legado, una historia, un quiebre. Esos quiebres y esos legados históricos, las culturas la hacen, no el artista. Bueno, yo te quiero agradecer, esto es interesante porque esto es interesante que los artistas hablen sobre sí, sobre ellos mismos, es importante. Sí. Vamos a atesorar este material, creo que es realmente valioso. Como te había dicho al principio, no hay material y falta. Claro. Entonces me has dado esa libertad, te agradezco. Y yo te agradezco a vos por haberla usado en tantas cosas interesantes que has dicho. Es importante. Y es importante también la emoción. Es importante que la gente entienda que la emoción es noble. Parte. Yeah. ¿Puedo aportar algo? A ver. Es que vos empezaste hablando de la emoción y ahora la mencionas de nuevo, y yo quisiera sugerir si pueden terminar con eso, porque Nietzsche hablaba de que no hay una narrativa, ¿no?, en las obras, pero yo creo que emoción sí hay. ¿En las obras o en el espectador? No sé, hablemos. ¿Qué opinas tú de la emoción? Yo no separaría, porque es difícil, no deberíamos separar. Es difícil entender que en ese trabajo hay toda una contención de reducir. Como mi esfuerzo es desaparecer. Como persona también, yo soy intento ser súper discreta, y cuando hablo así, porque me ha dado ahora la libertad, pero si yo voy a hablar así con la Guiomar Mesa, con la Francine, a Francine ya dice, ay no, la Ligia es un amor, pero cuando empieza a hablar, Francine es sincera. Sí, pero no da para hablar de política, la Ligia es muy querida, pero no da para hablar de política, porque claro, tú rompes esa armonía brutal, y esa censura brutal yo la tengo desde que salí de Brasil. Cuando tú sales y vas a vivir en otros países, tú dices, ¿por qué? Yo aquí me adapto. Nadie habla de eso. Yo me adapto. A veces me escapa mis ideas revolucionarias, digamos, antirracistas y todo lo demás, pero no, yo creo que no debería haber esa... ¿Será que Niemeyer, será que Kandinsky no tenía emociones con su cuadrado negro? Seguramente era así como decir, aquí pongo mi punto y se acabó. Vean cómo van a trabajar con eso. Porque emoción sería la Patricia Mariaca, que tiene una cierta dificultad de entender su trabajo, digamos yo. Ella como persona es una mujer bellísima que se pone siempre en primero plano, tiene una vanidad, le gusta vender. Ella misma ha dicho, ay, me da una pena de vender mis cosas, ¿por qué no van a estar más conmigo? Digo yo a ella, ¿no? Y ella dice, ay, no, le dije, a mí me encanta que las personas tengan mi obra de arte en su casa. Yo pensé, mira la lectura de cada una, cómo es diferente, y yo sufro.
en vender, porque voy a pensar, ay, nunca más voy a poder ver ese trabajo. Y hablando con ella me dice lo contrario. Entonces, y su obra también es light, es bonita, es el mar, paisaje, plantas. Somos lo opuesto. Yo me reduzco. Y ahora he visto, gracias a esa exposición, que me he abierto esos últimos trabajos, como hablaba de la trama, que he dejado ahora la trama más abierta, vamos a decir. Y no me gusta mucho, debo decir. De aquí a un poco voy a volver a ordenar. Yo creo que el arte tiene que ser visto de otro ángulo. Ahora, ¿cuál es el ángulo? Yo tengo algo así como tú dices, es decorativo, es comercial. Ya empieza a ser peligroso. Todo el mundo va a querer comprar mis trabajos. Yo voy a decir, algo está mal conmigo, ¿no? ¿Qué he hecho? Llegué hasta acá y ahora todos quieren comprar mis cuadritos. Todo para nada. Todo para nada. Si no hago para amontonar, entonces, ¿qué sentido tiene? Sí hago, pero ¿qué hago para mí? Y tengo mucho drama dentro de mi historia de vida. Es muy dramática. Mira, mi vida es absolutamente dramática y no se nota. Creo. No se nota, obra? ¿no? No se nota, pero es brutal. Yo creo que ahí hay tal vez un balance de cómo sobrevives desde que tienes cortes muy violentos en tu historia de vida, ¿no? Entonces, está bien. Tendría que ver cómo cada uno llega a ese lugar. Pero eso no quiere decir que una persona tenga una vida difícil o una historia trágica. No quiere decir que la obra sea emocional. No quiere lo decir. Mismo. No quiere decir. Porque creo que hablaba de los enfermos mentales, de esa Anís brasilera psiquiatra, que empezó ella, primera vez que empezaron los estudios en los hospicios a dar en papel y tinta para los enfermos, para curarlos de otra manera. Hay una historia bellísima de esa psiquiatra. Fue en Brasil, tanto es que Jung la ha conocido y han tenido una relación para ver ese tema de cómo se tratan los enfermos mentales en los hospicios. Ellos eran todos abstractos y geométricos y así. Hay trabajos que son increíbles, como mandalas. Ahí yo pensé también, qué lindo eso, porque son personas puro de descontrol psíquico además. Entonces tal vez deberíamos estudiar más ese tema, ¿no? El artista y su obra, o cuánto está tú junto emocionalmente y de experiencia de vida junto con tu obra. Para mí, hacer arte es una sanación y es un equilibrio, es un eje. Yo tengo una obsesión para sobrevivir. Mi obsesión fue dibujar. Ok. Lo vamos a continuar después, en otro capítulo, pero le agradezco profundamente a ella. Gracias. Que me ha dejado con la cabeza llena de cosas. Y por supuesto Florencia, que está aquí detrás de la cámara. Gracias a las dos. Gracias. Bueno, nos vemos esta noche, Kiosco Ligia de Andrea, en Nube. Gracias.